Sí, regresamos a SEI en contexto. Estamos hablando de las encuestas electorales y nuestros especialistas nos han ido de alguna manera describiendo, yo diría, lo complejo que en ocasiones es hacer los estudios de opinión, porque obviamente se está tratando con actitudes o posturas individuales que pueden variar con el tiempo y que además hay un ambiente que está cambiando permanentemente. ¿Tú cómo ves este aspecto, Rodolfo, de lo que nos hablaba Elías en cuanto a ese margen del 10 o el 20% de gente que no es que sea indecisa, sino que no ha definido su postura o está en proceso, digamos, de construir su voto? Claro. Los encuestadores, los estudiosos de la opinión pública, estamos reinterpretando muchas cosas, ¿no?, de los estados de opinión. Efectivamente, hay una respuesta a una intención de voto cuando le preguntamos a la gente. Sin embargo, siempre va a haber, ¿no?, por supuesto, el error muestral estadístico que de por sí existe, el error no muestral que de por sí puedan existir en la forma de plantear las preguntas y los cuestionarios, pero también esta actitud de la gente que ha crecido, ¿no?, en los últimos años, de no decir del todo su preferencia, o bien esperarse o tener un poco de miedo, retomando, ¿no?, a la clásica de la espiral del silencio, ¿no?, de Elizabeth Noel Newman. Hay que releer a Noel Newman porque efectivamente mucha gente no solo está callando por temor, está callando por no ir con el grueso de la tendencia. Pero hay que reinterpretarlo. En las últimas mediciones a mí me sale altísimo, por ejemplo, el índice o el nivel de rechazo hacia ciertos candidatos, aunque por partido pueda tener un porcentaje de intención de voto que pueda ser mayoritario. Pero lo que a mí me ha salido en los últimos procesos, no sé qué le esté ocurriendo a Elías, es que lo que está prevaleciendo es el rechazo, no tanto la intención de voto, sino el voto de castigo hacia, por supuesto, gobiernos, hacia partidos políticos, hacia candidatos. Entonces hay que saber reinterpretar, ¿no?, los resultados de los ejercicios, porque si nos vamos por el puro resultado de la tendencia, creo que ahí suele ser ingrato el resultado para los encuestadores, ¿no? Porque claro, no está ocurriendo, no suele ser el mismo de intención de voto partidista o incluso en los careos de candidato contra candidato, a que el nivel de rechazo de los partidos y de los gobiernos, o esto que mal llamado se ha calificado como indecisos, no te está diciendo la gente por temor, por muchas cosas, ¿no? Pero hay que saber reinterpretar esto. Estadísticamente se pueden hacer experimentos y pruebas, ¿no?, de hipótesis con esto. A ver, sí, pero los que dijeron partido, a ver, trata de rascarle, porque eso lo piden mucho los candidatos, ¿no? Pero esos indecisos, ¿con quién se van? Es complicado de saber, claro, porque son hipótesis finalmente, pero estamos haciendo y rehaciendo pruebas, ¿no?, los encuestadores, porque creo que eso está ahorita pesando mucho en el resultado final. Una cosa es la preferencia partidista, incluso por candidato, y otra cosa es la interpretación de los que se callan, ¿no?, su tendencia. Sí. Sí, perdón, te interrumpí. Sí, mira, yo creo que Rodolfo expone muy bien, digamos, esta reinterpretación que tenemos que hacer los encuestadores sobre la gente que no manifiesta su preferencia. La otra situación es que estamos en una sociedad, como bien apunta Rodolfo, es más rentable, o bueno, más bien es más factible que la gente vote en contra de algo que a favor. O sea, vivimos una sociedad que básicamente va a votar en contra, no a favor. O sea, un candidato, si se monta en una propuesta nada más de proponer y no atacar o no votar en contra de algo, probablemente va a perder, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad que tenemos en ese momento está más disponible a votar en contra. Otro rasgo importante que creo que es importante mencionar es el cambio de la estructura de medios que vivimos ahorita en nuestro país, ¿no? Desde 2014 a la fecha ha habido una penetración muy fuerte de smartphones, de estos teléfonos inteligentes. Entonces estamos viendo que hay una sociedad, esto ha provocado, no quisiera ser determinista tecnológico, pero sí tiene que ver
con el tipo de sociedad que estamos teniendo, ¿no? Antes del 2014, por decir a lo mejor es un poquito antes o no sé, había una sociedad que, digamos, la televisión abierta determinaba los temas centrales de la sociedad y por lo tanto las tendencias eran mucho más estables, ¿no? Había, digamos, era más fácil que hubiera ciertos consensos, ¿no? A partir de la irrupción de estos teléfonos inteligentes, bueno, pues tenemos una sociedad mucho más diversa, ¿no? Con distintos grupos y con tendencias mucho más volátiles, ¿no? O sea, es una característica que está pasando ahorita. Y eso a los encuestadores nos ha hecho replantear nuestra metodología. En el caso mío, por ejemplo, anterior al 2012, normalmente mis trabajos en investigación de encuesta en vivienda lo hacía tradicionalmente en domicilio. Sin embargo, hemos detectado que este universo de gente que utiliza smartphone son universos paralelos a las viviendas, es decir, son gente que son estudiantes o son trabajadores o son empleados, ¿no? O mujeres que trabajan, que no están en el hogar, ¿no? Y que normalmente están en los espacios públicos, en las ciudades, y no solamente en las ciudades tan grandes como Puebla, sino en ciudades medianas como Tehuacán, como en Atlisco, ¿no? Que ya están urbanizadas. Y esta gente piensa diferente a la gente que vive digamos que lo detectamos en las viviendas, ¿no? Por lo tanto, las encuestadoras hemos tenido que afinar nuestra metodología de tal manera que, digamos, teniendo una muestra representativa y aleatoria, consideremos estos dos universos, porque este universo de gente que usa mucho las redes sociales, que está en la vía pública, que representa algo así como el 40% de la lista nominal, pues si hacen una encuesta en vivienda, estás tú representando, no la estás tomando en cuenta. Y eso es lo que pasó mucho en el 2012, ¿no? Una encuesta en vivienda representa a un cierto partido político, en este caso fue el PRI, en el 2012, ¿no? Claro. Y bueno, y si ustedes han identificado ya esta tendencia, digamos, que empieza a crecer del voto volátil o del voto indeciso, aunque sí hay una gran discusión sobre si es indeciso o no, del voto switcher o del voto estratégico, ¿no? Y están ajustando sus metodologías. Por ejemplo, uno cuando ve las encuestas en Estados Unidos, ahora que están en este proceso electoral, ellos diversifican mucho sus resultados, ¿no? En razón de edad, en razón de género, en razón de incluso de creencias religiosas, etcétera. En México, ¿por qué no se hace esto? ¿Cuesta mucho trabajo presentarlo así? ¿Por qué, digamos, no se muestra entonces esta diversidad de elementos socioeconómicos, sociodemográficos, socioculturales? Porque eso a lo mejor podría darnos una perspectiva de que tal vez hacer encuestas en nuestros países de América Latina es muchísimo más complejo o muy diferente en contexto que el que pasa, por ejemplo, en estos países que ya tienen muy armado su sistema electoral. Bueno, yo creo que los encuestadores como tal sí hacemos, ¿no? la segmentación desde muy distintos puntos de vista, y los solicitantes pues siempre es el resultado fino que piden para diseñar sus estrategias. Me refiero a candidatos o a partidos o incluso a gobiernos. El problema de la publicación de encuestas, volvemos al tema, ¿no? La publicación, los espacios periodísticos son muy pequeños, los espacios para comentar encuestas en los medios de comunicación son muy breves, ¿no? Tendría que haber programas de 2 horas, ¿no? Para que un encuestador pudiera explicar efectivamente todos los parámetros y todas las variables, ¿no? de la encuesta, para que esto fuera posible. No lo es, ¿no? Este es también el eterno dilema, ¿no? Encuestas y medios de comunicación, ¿qué hacemos, no? Lo que publicamos es lo más general que se puede, y también los medios lo que más les interesa como pues más interesante para la gente, ¿no? O sea, las encuestas que se hacían hace algunos años en noticieros de televisión,
pues eran cosas muy simples, ¿no? Aparte ni eran de validez estadística, ¿no? Porque eran sondeos, ¿no? En medios electrónicos. Pero sería estupendo, ¿no? Sería extraordinario que tuviéramos ese espacio. Ya los periódicos ya un poco más, ya le dan casi una plana, ¿no? A todos los careos, ¿no? A distintos segmentos, a ver, pero pues es difícil, ¿no? Que los medios de comunicación nos den un espacio extenso para poder explicar todo esto. No es que no lo hagamos, Claro. y no es que no lo queramos publicar, es que no hay espacio para hacerlo. En los informes que nosotros damos a los solicitantes, a los clientes, pues sí se les da todo un apartado de cruzamientos, de segmentaciones, etcétera, que por cierto a veces ni usan, ¿no? Porque no les gusta, ¿no? Penetrar ya en el dato fino de la encuesta o del levantamiento de los datos, pero ojalá se tuviera esta oportunidad, ¿no? Incluso hay pocos espacios como este, ¿no? Donde discutimos encuestadores, estos temas, ¿no? Claro. O sea, pero bueno, no sé qué opina Elías. Sí. Yo creo que la diferencia con Estados Unidos muy fuerte tiene que ver con la misma característica del sistema, ¿no? En Estados Unidos tiene un sistema bipartidista desde hace mucho tiempo, muy fuerte, republicano, demócrata, y digamos que la cultura política del ciudadano norteamericano pues tiene que ver mucho con una tradición familiar. Hay familias que son enteramente republicanas, ¿no? Y digamos que la lealtad del voto allá es mucho más sólida que aquí en México, ¿no? Vemos allá que normalmente están empatados en empate técnico las tendencias republicana y demócrata. ¿Por qué? Y eso habla de que es un voto enraizado en otro tipo de factores diferentes a lo que pasa en México. En México, la principal característica que tenemos, bueno, no somos un sistema bipartidista, más bien es tripartidista, ¿no? Vinimos de un sistema de 70 años de priismo, ¿no? O hegemónico, y entonces mucho ha venido evolucionando a razón de votar a favor o en contra del PRI, ¿no? Y en los últimos 6 años lo que hemos detectado nosotros es que ha habido una erosión del voto duro de los distintos partidos, ¿no? A un nivel de que hay una coincidencia de que el PRI es el que tiene el voto duro más fuerte, más alto, pero cada vez menor. La tendencia histórica va a llegar, no sé, dentro de 10 años, vamos a ver que pues el voto duro pues va a ser como para el museo, ¿no? Si alguien es voto duro, le vamos que de pues por sí anden un 30 y tantos, ¿no? En el PRI. Sí, no, sí, yo creo que menos. Sí. Incluso el asunto de la lealtad partidista se ha erosionado totalmente. Y yo me atrevería a decir que incluso el voto duro ya es un voto switcher, ¿no? O sea, en las encuestas es muy común que hagamos una entrevista y comienza el encuestado y dice, bueno, pues yo soy, por ejemplo, soy priista, ¿no? Yo siempre he votado por el PRI. Pero en esta elección voy a votar cuando por... dice, bueno, ¿cuál sería tu preferencia? No, pues voto por el PAN. Entonces, que alguien me explique esa lealtad, ¿no? O sea, no hay realmente se ha erosionado la lealtad Bueno, partidista. vamos a ir a un corte y regresando vamos a permitir que los alumnos que están aquí con nosotros en el estudio, estudiantes de la Maestría en Opinión Pública y Marketing Político de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hagan preguntas directamente a nuestros invitados. Regresamos.